Llevamos dos programas hablando acerca del arrebatamiento, este poderoso evento que está a punto de acontecer. Hablábamos de las razones por las cuales tenemos la certeza de que en cualquier momento puede sonar la trompeta, pero pareciera que a muchas iglesias esto no le importara, porque está envanecida y enceguecida por las cosas de este mundo. En el programa anterior demostrábamos por qué la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, no será tomada por sorpresa. Demostrábamos bíblicamente por qué la iglesia santa no será sorprendida como ladrón en la noche, sino que será la iglesia apóstata, la iglesia dormida, la que el Señor Jesucristo va a sorprender como ladrón en la noche. Hoy vamos a responder algunas preguntas más. ¿Está apercibida la iglesia acerca de la venida del Señor? ¿Se está preparando para este glorioso evento? ¿Por qué la iglesia debe predicar, enseñar y anunciar insistentemente la venida de Cristo, los juicios venideros y las promesas eternas? Para responder todas estas preguntas, quédense con nosotros, preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero. Al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Les habla Mauricio Salas. Para seguir hablando del evento más esperado durante más de 2000 años por la Iglesia de Jesucristo, el arrebatamiento, hoy nos van a acompañar nuevamente los hermanos en la fe, el pastor Gabriel Ferrer, y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor Gabriel, Dios le bendiga, bienvenido. El Señor te bendiga, Mauricio. Hermanos, hoy vamos a seguir hablando del arrebatamiento. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a iniciar a responder las preguntas. Pastor Gabriel, ¿está apercibida la iglesia sobre la venida del Señor? No, Mauricio, la iglesia no está percibida. En toda la tierra no está percibida. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias en toda la tierra está fuera de foco. Y te voy a decir por qué. Desde hace mucho tiempo, la apostasía ha reemplazado a la palabra de Dios en los púlpitos. Es decir, que las falsas doctrinas han entrado a las iglesias y se han apoderado de las enseñanzas, y la apostasía ha empezado a producir fruto no de arrepentimiento, no para salvación, sino fruto para ir al infierno directamente de quien la recibe. Y esto no ha sucedido hace 2, 5 o 10 años. Desde hace mucho rato, desde el siglo pasado, del siglo XX, la apostasía ha estado ha llegado a las iglesias y se han acostumbrado a buscar, a recibir, a entrenarse, a estar allí rodeándose de esta apostasía. Y mira que yo quiero recordarte que la apostasía no son esas sectas como los mormones, como los católicos, como los testigos de Jehová, como los adventistas. No. Ellos son hombres naturales que se dedican a practicar, a hacer un tipo de práctica religiosa. Los apóstatas son aquellos que disfrutaron de las mieles del Señor, aquellos que tuvieron la fe y recibieron del Señor la salvación y terminaron apostatando porque se los ganó el mundo. Es decir, estuvieron ellos predicando un evangelio verdadero y el mundo los sedujo y empezaron ellos a hablar del reino de ahora. Y dejaron de ver la palabra de Dios como la tenían que ver con la perspectiva de la herencia y de la promesa. Esa misma que el Señor le dio a Abraham y que Abraham descubrió que era la ciudad, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Ahora, ¿qué te digo?
nosotros podemos encontrar en 2 de Pedro, capítulo 2, del 20 al 22, lo siguiente. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del sano mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el cielo. Este grupo de personas, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos que se llaman apóstoles, cayeron de la gracia. Pero ellos fueron partícipes antes de los dones que el Señor le da a la iglesia para la edificación de la iglesia. Y al no estar la palabra de Dios en las iglesias, al no estar la palabra de Dios en los púlpitos, en los institutos bíblicos, en las enseñanzas, en los seminarios, entonces se ha olvidado a la gente que va a la iglesia y encuentra una serie de fábulas, de enseñanzas falsas, ¿qué te digo? De mentiras disfrazadas de una aparente verdad. Son maestros, son prodigiosos para mentir, es decir, para seducir. Esa es una de las características de la apostasía, y entra de una manera tan suave en los corazones que empiezan a amar el mundo. Y ese ha sido ese ha sido el engaño que le ha hecho Satanás a estos pastores, a estos líderes de estos tiempos. El Señor dice en su palabra que la apostasía sería una de las señales evidentes de la cercanía del Señor de venir y arrebatar a su iglesia santa sin mancha y sin arruga. Y es ciertamente lo que usted decía, un engaño. Y es un engaño que consiste en utilizar la Biblia, porque se utiliza la palabra de Dios pero de una manera errada, se utiliza de manera fragmentada, de manera aislada. Una buena manera de identificar esto es fijarnos cómo los pasajes bíblicos se sacan de contexto, es fijarnos cómo la predicación de la apostasía lo que incita al creyente es a colocar su mirada sobre esta tierra, es a quitar su mirada de la Nueva Jerusalén, de la eternidad en la que habita el Señor, y colocarla en los bienes materiales sobre esta tierra. Es una predicación que está llevando a los creyentes a fincarse sobre la tierra y no mirar y no erguir sus cabezas buscando su redención. Y la pregunta, hermana Belkis, es si la iglesia se está preparando para este glorioso evento del arrebatamiento. Lamentablemente, Mauricio, tengo que responderte que no. Las evidencias nos muestran que en su gran mayoría, como decía el pastor Gabriel, la iglesia de Jesucristo se ha extraviado, ha apostatado de la fe, están en sus propios caminos y no en la voluntad del Señor. Muchas iglesias grandes, las mega iglesias, los concilios, todos estos a causa de la apostasía se han extraviado, han perdido el anhelo de la venida del Señor. Somos pocos, son las iglesias pequeñas, los remanentes pequeños, las manadas pequeñas, los que realmente estamos esperando al Señor. Y yo quiero, a través del mensaje que el Señor da por su siervo Juan en Apocalipsis 2, hacerte una descripción breve de cuál es el estado de la iglesia de Cristo en estos momentos, la iglesia que ha apostatado de la fe. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2, versículo 4. Aquí el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de hoy, la que ha apostatado, está como la iglesia de Éfeso, ha perdido el primer amor, ya no anhelan la venida del Señor, no anhelan el reino eterno, se le han olvidado cuáles son las promesas y cuál es la herencia que el Señor tiene para ellos. Y han puesto su mirada en esta tierra, en lo corruptible, en lo que perece. Como decía el pastor, han caído en el engaño de Satanás, de poner su mirada en lo que el Señor va a quemar en esta tierra, y han olvidado cuál es lo que el Señor tiene preparado para ellos. Pero también está el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis 2:14 dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y en el versículo 15 dice el Señor, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mira cómo el Señor dice que la iglesia en el tiempo del fin, este tiempo que estamos viviendo, está en la doctrina de Balaam, en las cosas materiales. Fíjate que están pensando es en tener las mega iglesias, en tener los coliseos, porque quieren una gloria de hombre. Están pendientes del ministerio terrenal, están pendientes de las obras, pero no para cumplir la comisión que el Señor nos ha mandado, de ir a predicar la palabra, de ganar almas. Lo que quieren es ganar reconocimiento para ellos mismos, lo que quieren es ganar fama, poder, autoridad, que el mundo los vea, que vean que están prosperados, bendecidos y en victoria, pero materialmente, pero realmente están apartados del Señor. Dice el Señor que tienen a Balaam metido en las iglesias, porque están haciendo mercadería, pastor, con la palabra del Señor. Que están persiguiendo la gloria de hombre. Amén. Y el Señor dice en la palabra que el que quiere gloria de hombre, aquí en esta tierra tiene el reconocimiento del hombre, sí, que todos lo vean, pero no la del Señor. El galardón eterno, si no se arrepienten, estos que tienen en sus púlpitos la doctrina de Balaam, como dice el Señor, y la doctrina de los nicolaitas, que es el mundo en la iglesia, el Señor dice que si no hay arrepentimiento, se quedarán en la tribulación y sin oportunidad de salvación. ¡Qué tristeza! Hermana Yolanda, yo le pregunto a usted, ¿hay más razones por las cuales la iglesia no se está preparando? Y no solo no se está preparando, sino que no está predicando sobre la venida del Señor. Amén. Siguiendo en el mismo orden de lo que mi hermana Belkis planteaba ahorita en Apocalipsis, yo quiero mencionar también dos razones más, y sería pues la tercera frente a las dos que dio mi hermana Belkis. La iglesia en los últimos días está sumergida en la doctrina de Jezabel también, además de la doctrina de Balaam y la doctrina nicolaíta. Es la doctrina de las fornicaciones espirituales, es el corazón fornicario que también tuvo el pueblo de Israel en su momento y bueno, que tiene todavía ahora. Es el culto a Satanás que se disfraza de ángel de luz. Y quiero leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este espíritu de Jezabel es el que ministra en todos los púlpitos de las iglesias apóstatas, en la mayor parte de las iglesias en toda la tierra, y este espíritu de Jezabel que ministra a los pastores, a los predicadores, a evangelistas, los profetas falsos, este espíritu es el que ha sacado la palabra de Dios y obviamente la ha reemplazado por la palabra de hombre. Y este espíritu Jezabel es como dice el pastor Gabriel, ve las escrituras desde una perspectiva del reino ahora, del reino de este mundo. Por lo tanto, tú encuentras que la Biblia es mencionada en estos púlpitos de todas las iglesias apóstatas, pero realmente no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay que leerla desde una perspectiva eterna. Esta doctrina de Jezabel predica una fe corruptible. Muchos hablan, por ejemplo, de una fe en acción. La fe en acción es la fe para estar declarando y decretando cosas en esta tierra, que es la apostasía rampante. Hablan también de pactos con dinero, usando el pacto del Señor Jesucristo, que es el nuevo pacto, obviamente pisoteando la sangre de Cristo, y todo esto lo apuntan hacia lo corruptible, es blasfemar de la obra del Señor Jesucristo, la obra de redención que es santa, gloriosa y es poderosa. Y además de eso también usan el sello del Espíritu Santo, porque dicen que hay que sellar la palabra con dinero después que hacen sus predicaciones apóstatas. Y en cuarto lugar, que sería la segunda razón que quiero anotar, y será la cuarta con respecto a lo que mi hermana Belkis decía, también la iglesia de los últimos días está sumergida en la doctrina de los falsos avivamientos, avivamientos de señales, de milagros, de prodigios, como dicen ellos. Y quiero leer Apocalipsis 3 en el versículo 1 en la parte B. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Me impresiona mucho esta parte porque el Señor está diciendo, tienes nombre de que vives. Y hay muchas iglesias, Mauricio, Pastor Gabriel y Belkis,
que se llaman así, avivamiento. Aquí en Colombia hay una que tiene sede en Valledupar, en Baranoa, etcétera. Aquí en Barranquilla, la sede principal tiene en Bogotá, y usan este nombre, avivamiento. Dice que está viva, pero es una iglesia apóstata, una iglesia muerta completamente. Es la iglesia de Ricardo y María Patricia Rodríguez, que son unos grandes apóstatas. Y aquí hacen cruzadas, las noches de gloria, por ejemplo, pero de la gloria de hombres y de la gloria de Satanás, que le dan de Cash Luna. También hablan de avivamientos, se autodenominan que están vivos, pero como dice la Escritura, están muertos. Y estas iglesias muertas, la pregunta es, ¿cómo pueden avivar algo si no tienen la palabra de Dios? El único avivamiento que existe es el avivamiento por la palabra del Señor. En la época de Josías, por ejemplo, nos acordamos cuando el pueblo de Israel, de la misma manera que ahora olvidó la palabra, quedó por allá el libro de la ley escondido, y en ese proceso de restauración de la casa del Señor encontraron un libro que estaba olvidado, nadie se acordaba de ese libro, y se lo llevaron al rey, y el rey leyó lo que estaba ahí escrito y se dio cuenta que había pecado, porque la palabra es la que ilumina el pecado, saca el pecado a la luz. Y estas iglesias están muertas, como no tienen la palabra del Señor, tienen palabra de hombre, palabra satánica, espíritus engañadores, espíritus anticristo, espíritus de error, de engaño, que es lo que ministra allí. Estas iglesias lo único que producen es muerte. Hablan de avivamientos, de milagros. Ahí en pantalla podemos ver imágenes de apóstatas que están haciendo permanentemente campañas. Y quiero dar una última característica de la iglesia de los últimos días, y es la que está sumergida en la tibieza espiritual por causa de su amor al mundo, como decía mi hermana Belkis, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que fueron las tres tentaciones que Satanás le hizo al Señor Jesucristo en el desierto. Y voy a permitirme leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Dice: yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la iglesia sumergida en la tibieza espiritual porque está sumergida en los bienes materiales, en el dinero. Y en pantalla podemos ver, por ejemplo, el canal Enlace. Es un canal que está dirigido por este señor Jonás, que fue el fundador, el padre de él fue fundador de este canal, y este hombre es multimillonario, tiene propiedades en una cantidad de partes. Obviamente todo esto se va a quemar y se va a ir al infierno si no se arrepiente. Justamente en la maratónica, que ellos tienen una maratónica demoníaca, el canal de Enlace, en la de agosto de 2019, allí aparece uno de los predicadores diciendo: Dios está interesado en devolvernos aquello que el diablo nos ha quitado. Obviamente lo que ellos dicen que el diablo nos ha quitado son el dinero, las propiedades. Ellos asumen que el diablo le da esas propiedades, riquezas, etcétera, a los impíos. Y una vez Maldonado dijo que él había orado y le había orado al Señor, me imagino que es el Señor de las moscas, porque no es el Señor de la gloria, y que el Señor le había dicho que él había preguntado: ¿por qué los impíos tienen dinero y tienen las riquezas? Cuando los hijos de Dios, los hijos del rey, decía él, deben tener todo esto. Y él dice que el Señor le habló, obviamente es el señor Satanás, el Baal, que efectivamente él iba a dar las riquezas a sus hijos porque le pertenecen las riquezas. Son las riquezas que Satanás le ofreció al Señor. ¿Quién le dio esas riquezas? A Maldonado y todos los que están enriquecidos. Enlace, ¿verdad? Aquí en Barranquilla, Centro Bíblico, y una cantidad de iglesias que tienen también bienes materiales, vinieron de lo poco, de lo nada, a mucho. Tienen edificios, pastor, casas de 3 pisos, carros, etcétera. Los sobrinos, los nietos, todos los familiares tienen carros, estudiaron en universidades privadas, y son obviamente impíos, fornicarios, espíritus de fornicaciones tienen en sus corazones, y el diezmo y la ofrenda de los feligreses son usados para todo esto. Es el comercio, la mercadería de la palabra. Ese es el estado de la iglesia en este tiempo final que estamos viviendo, señal clara de la venida del Señor. Definitivamente la iglesia no está apercibida frente a la venida del Señor. La iglesia del final de los tiempos está metida en la apostasía, en las falsas doctrinas destructoras del primer amor. La iglesia del final de los tiempos está metida en la doctrina nicolaíta, que es el mundo, doctrina de Balaán, que es la prosperidad material. La iglesia que está delante de la venida del Señor Jesucristo está metida en la doctrina de Jezabel,
que son las falsas profecías, que es la fornicación con los ídolos de dinero. La iglesia del final de los tiempos está pensando en fama, en adquisiciones, en bienes materiales. La iglesia del final de los tiempos quiere poder económico, social, político, poder espiritual. La iglesia del final de los tiempos quiere, porque la serpiente antigua Satanás le presentó al Señor Jesucristo en la tentación del desierto, la cual él rechazó diciendo, escrito está también, mostrando que lo que el diablo ofrece no es lo que la iglesia santa necesita. La esposa solo necesita a su esposo. Al regresar, vamos a responder por qué la iglesia debe predicar, enseñar, anunciar insistentemente la venida de Cristo, los juicios venideros y las promesas eternas. Lo veremos al regresar. Estamos de vuelta en preparándonos para la venida del Rey y dejamos una pregunta por responder. ¿Por qué la iglesia debe predicar, enseñar, anunciar insistentemente la venida de Cristo, juicios venideros y las promesas eternas? Pastor Gabriel, ¿por qué? Mauricio, la iglesia debe de insistir, la iglesia debe de predicar sobre la venida de Cristo, sobre el arrebatamiento, porque esto le da al creyente, es un arma, esto le da al creyente fe, le da fortaleza. El creyente quiere salir de este mundo contaminado de pecado, de muerte. Y el creyente necesita tener convicción y certeza de que el Señor está a la puerta, como lo dice la Escritura. Ahora bien, es necesario que nosotros, los hijos de Dios, prediquemos sobre los juicios, porque dentro de la dosis de los juicios hay un amor profundo de parte del Señor para que haya salvación en aquellos que escuchen sobre los juicios y se arrepientan. Puedo decirte que estos juicios están a la puerta. Esa es la predicación que debemos de hacer. Debemos hablar de las promesas, de la herencia que el Señor nos tiene en la Nueva Jerusalén. Ahora, no es solamente un simple sermón de nosotros ubicarnos en un púlpito y hablar, ¿verdad?, de una vez en cuando y decir eso. Una prédica que se puede hacer de vez en cuando. No. Hay muchos pastores que predican sobre el pecado, predican sobre la inmoralidad, predican sobre las inmundicias, pero son sermoncitos que se echan en el púlpito porque no le ponen la lupa a los feligreses ni se meten con el pecado, porque lo que les interesa es que diezmen para poder para poder pagar las casas y los arriendos altos que hacen en las iglesias que ellos montan. Y entonces ellos están interesados en las cosas materiales. Mira cómo las prédicas terminan predicando este tipo de cosas que aparentemente podrían decir están en la doctrina correcta, pero no están en contra del pecado. Es decir, no estorban a los feligreses frente al pecado. Es decir, que ellos tienen la apostasía en el corazón, y este tipo de apostasía es más peligrosa todavía. No están predicando sobre el arrebatamiento, y muchas veces se echan una prediquilla sobre el arrebatamiento, pero dicen que eso va a suceder dentro de 2000 años o de 1000 años, que no se sabe el tiempo. Hay un total engaño a los feligreses. Los pastores tenemos que preparar a los feligreses para que los feligreses tengan el fuego necesario de estar esperando la venida del Señor y anhelar con alma, vida, corazón, cuerpo, espíritu el arrebatamiento. Yo quiero remitirme a Lucas 12:45. Quiero leer. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir,
y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Sí, yo creo que es necesario insistir, hacer énfasis en lo vital, lo indispensable, lo necesario, que es que la iglesia esté expectante, velando, esperando a su Señor. Hay muchos pastores y también asistentes a las iglesias que dicen que no hay ninguna necesidad de escuchar predicaciones sobre la venida del Señor, sobre el arrebatamiento, sobre los juicios, sobre la promesa. No hay necesidad de hacer eso, porque bueno, ya yo recibí a Cristo, dicen, y yo estoy en santidad, y el Señor viene y me arrebata, porque los requisitos para que seamos arrebatados es obviamente haberse arrepentido de los pecados, haber recibido a Cristo, tener fe y vivir en santidad. Dicen, pero no hay ninguna necesidad, muchos pastores dicen eso, ¿para qué voy a estar predicando sobre esto si yo puedo predicar de santidad, predicar de la Biblia en el púlpito? El problema, pastor, hermano Mauricio y hermana Belkis, de esto es que los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora son tiempos distintos a los siglos anteriores. Es más, distintos incluso al comienzo del siglo pasado, el siglo XX y mediados. Porque claramente la Escritura habla de la multiplicación de la maldad, claramente la Escritura dice que las señales van aumentando en intensidad y frecuencia. El apóstol Pablo habló de los tiempos peligrosos para la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que en este momento encontramos un estado espiritual, un ambiente espiritual terrible. Y son las potestades que se están moviendo en toda la tierra. Es una potestad de fornicación espiritual, Jezabel, Balán, todo lo que hemos hablado. Es decir, hay demonios, tal y como dice Efesios capítulo 6, del versículo 12 en adelante, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad que Satanás está moviendo en toda la tierra, en todos los pueblos, ciudades, rincones, y está ministrando allí las iglesias por el tiempo que estamos viviendo, porque Satanás sabe que la iglesia ya está a punto, él sí sabe, y todos los demonios que él rige saben que el Señor está cerca para venir por la iglesia, porque él estuvo en el cielo y él conoció la Biblia allá y él sabe que el Señor dio señales. Entonces, ¿qué acontece? Lo que acontece es que el Señor, debido a este tiempo especial, le ha dado armas a la iglesia. El Señor no iba a dejar la iglesia al tiempo del fin así sin ningún tipo de defensa especial frente a las iglesias de las otras épocas. El Señor sabía que la iglesia santa iba a pasar, su iglesia por la que él murió, dice, él derramó su sangre preciosa, obviamente por toda la humanidad, pero la iglesia fue la que él rescató y es el pueblo de él en este momento, el pueblo santo, el pueblo de Dios, la nación santa. Y el Señor, en su sabiduría y su amor y su misericordia, nos dijo: voy a darles armas para que puedan guardarse, aleluya, de esas potestades, esos principados, de ese espíritu de engaño. Este tiempo está caracterizado por el engaño. Y nosotros no podemos minimizar eso. Yo no puedo decir, bueno, ya yo recibí a Cristo, yo voy a la iglesia, etcétera, y a mí no me toca ese engaño. Si eso es una potestad, lo dice claramente la Escritura en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, que, y también dice el Señor, aún si fuera posible, engañar a los escogidos. Y la apostasía es real. Entonces, ¿qué ocurre? Hay unas armas, amados hermanos que nos están viendo aquí, y voy a leer 4 de estas armas. Primero, tener la certeza y la convicción del tiempo que estamos viviendo. El Hijo de Dios que está desapercibido y cree que no estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, es presa fácil de esas potestades, de ese espíritu de engaño que está en el aire. Y cae en el engaño y se va a la apostasía. Segundo, tener la certeza y la convicción de que estamos en tiempo de apostasía rampante, que es el cumplimiento de la palabra del Señor, y que esta apostasía es el arma que en este momento tiene Satanás. Su arma poderosa en este momento es la apostasía. Y cualquiera puede caer
en la apostasía. El primer punto, que es la convicción del tiempo, es saber que las señales están cumplidas. Amén. Que yo sé que estoy viendo el cumplimiento de la palabra del Señor. La tercera arma es tener la certeza y la convicción de que el Señor Jesucristo ya viene por nosotros para sacarnos de esta tierra cuyos pecados ya llegaron al tope. Esta certeza está basada en la palabra. Nosotros no podemos decir que el pecado de la humanidad todavía no ha llegado al clímax. Sí ha llegado al clímax. Ya está al tope, ya está como en la época de Sodoma en la nariz del Señor. El Hijo de Dios, que no está diciendo esto, porque está desapercibido obviamente, y ve que están los homosexuales que se casan, que está la apostasía, y ven que son unos siervos de Dios, Cash Luna, y todos estos apóstatas los ve que son siervos de Dios según ellos, ya cayó en el engaño de Satanás. ¿Y por qué causa? Porque no tiene la certeza de los tiempos que está viviendo, de las señales cumplidas en todos los ámbitos que hemos visto en estos programas pasados. No tiene la certeza y la convicción de que ya hay una apostasía, que tiene que guardarse de esa apostasía, y evidentemente no tiene la certeza y la convicción de que ya el Señor está a la puerta. Y cuarto, tener la certeza, la convicción y el conocimiento de la promesa y de la herencia eternas. Esto es bien importante. Si yo no conozco la herencia, si yo no conozco la promesa que el Señor me ha hecho, que es la promesa que le hizo a Abraham de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial, aleluya, de la descendencia santa, de esa tierra nueva, de todo lo que el Señor ha prometido en las Escrituras, fácilmente Satanás me va a engañar con las promesas terrenales que encontramos en estos púlpitos donde prometen el carro, la casa, la llave del carro, la prosperidad, los milagros de todo tipo, incluso de sanidad del cuerpo. ¿De qué me sirve tener un cuerpo sano si mi alma se va al infierno con cuerpo y alma y espíritu? Y yo quiero leer en Isaías 5:13, porque le dice, está viviendo lo que vivió el pueblo de Israel y está repitiendo la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, estos 4 puntos, no se dio cuenta del tiempo que estaba viviendo, no se dio cuenta del tiempo de visitación cuando el Señor vino por primera vez, no se dio cuenta de nada, no se dio cuenta que la apostasía la tenía ya encima, creía que los Baales eran Dios, etcétera. Estaban en la prosperidad, igual que la iglesia en este tiempo. Y dice Isaías 5:13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Así está la iglesia ahora. Está cautiva, está llena de potestades. Oseas 4:6 dice lo mismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es lo que la iglesia le espera, la iglesia apóstata, si no se arrepiente. Desechó la palabra del Señor, desechó el conocimiento del Señor. ¿Y qué ha hecho el Señor? El Señor lo ha echado del sacerdocio. Porque ninguno de estos pastores, profetas, apóstoles, etcétera, falsos, son siervos de Jesucristo, son siervos de Satanás. Todo eso lo tenemos allí permanentemente. Yo quiero terminar recordando lo que aconteció en la época de Ezequiel, pastor. En la época de Ezequiel, el Señor le dio una palabra a Ezequiel y le dijo que fuera a profetizar allí a Jerusalén. Ya estaba en la cautividad, y el Señor amonesta a los profetas, amonesta a los que escuchan a los profetas, amonesta a las mujeres que se llamaban profetisas en ese momento. Y el Señor dice ahí en la Escritura, tú, al profeta, has dejado sin armas a mi pueblo. Eso es lo que están haciendo, pastor, los pastores ahora. Están dejando sin armas a todos los que están escuchando esa cantidad de prédicas. Y esa situación hace que cuando venga el Señor los tome como ladrón en la noche, se queden en la tribulación, pierdan el sacerdocio, pierdan absolutamente todo. Así es, y yo quiero compartir un arma poderosa que el Señor nos ha dejado como iglesia. Y está en Hebreos 11:13. Dice la palabra: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjate cómo dice que los siervos de los que habla Hebreos 11 tenían una promesa, ellos sabían en la promesa y la saludaban de lejos, pero a diferencia de ellos, nosotros hoy tenemos que saludarla de cerca, porque nosotros somos la iglesia del fin, del tiempo del fin, amén.
y pronto el Señor va a venir por nosotros. Por lo tanto, como decía la hermana Yolanda, las señales están todas cumplidas. Nosotros debemos tener la certeza de que el Señor está a la puerta. El Señor nos dijo, cuando veáis todas estas cosas, sabed y conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24, ya hemos hablado en diferentes programas de las señales, de cómo se están cumpliendo, y la iglesia de Cristo tiene que estar apercibida. Nosotros tenemos que estar declarando todo el tiempo que la herencia, que las promesas que el Señor nos ha hecho están cerca, que están a la puerta, que nosotros en estos tiempos somos peregrinos y extranjeros en la tierra, pero que nuestro peregrinaje pronto va a terminar porque el Señor va a venir a buscarnos. Y efectivamente, Satanás no quiere que la iglesia predique de esto. Satanás no quiere que la iglesia de Cristo tenga la certeza de que pronto va a salir de este mundo que está lleno de pecado. No quiere que la iglesia de Cristo se levante y tome el arma poderosa de la palabra. No quiere que predique de los juicios. Quiere callar a la iglesia. Quiere que la verdad poderosa de que la venida del Señor está cerca sea callada. Pero la iglesia que está despierta, la iglesia que permanece en la palabra, no puede callar. El Señor nos ha mandado a predicar de los juicios, nos ha mandado a predicar de su pronta venida. Y quiero decir que muchos están siendo engañados. Porque fíjate que muchos dicen, bueno, pero es que desde hace 30, 40, 50 años están diciendo que el Señor viene y no viene. ¿Y qué ha hecho esa iglesia? Se ha acomodado a este mundo, se han acomodado a las riquezas materiales y están diciendo lo que decía el siervo infiel, del que nos hablaba el pastor Gabriel hace un rato. Mi Señor tarda en venir, y así siguen diciendo, y como el Señor tarda en venir, entonces yo sigo haciendo lo que vengo haciendo. Muchos otros han dicho que el Señor puede venir hoy, pero que también puede venir en 2000 años. Como un siervo de Cristo, viendo las señales cumplidas, viendo que nosotros tenemos todo, que lo estamos viendo, no va a decir, sabed y conoced que el Señor está cerca. ¿Cómo vamos a decir que el Señor va a venir en 2000 años? Si es que las señales las tenemos a nuestra vista. La iglesia que está despierta, está pendiente y está diciendo, ven Señor Jesús. Y hay una señal poderosa de la que el Señor nos habla, para que la iglesia no esté diciendo que el Señor va a venir en 2000 años. Y es la señal de la generación de los 70 años. El Señor dijo, no pasará esta generación. Y el Salmo 90 nos dice que una generación es de 70 u 80 años, los más robustos. Amén, dice el Salmo 90. Y ya nosotros sabemos que la generación que vio nacer a Israel, que fue en 1948, cuando la higuera reverdeció, el año pasado, en el 2019, cumplió los 70 años. Y este año ya tiene 71 años. ¿Cómo no vamos a estar nosotros pendientes de esta señal que es la higuera, la señal profética que el Señor dejó para la iglesia? Amén. Así que, y quiero compartir también lo que dice la palabra, porque el Señor de Génesis, Apocalipsis nos ha revelado la eternidad. Amén. El Señor le habla a su iglesia de eternidad. Y en estos últimos tiempos el Señor está abriendo su iglesia, a la que está percibida, a la que está expectante. Le está abriendo las escrituras. Y nosotros sabemos que el Señor le habló a su siervo Moisés. A su siervo Moisés le habló en Éxodo 15 del arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra en Éxodo 15, 16. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Dice en el versículo 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. A ti que nos estás escuchando, iglesia, la pregunta es, ¿quiénes son los que van a ser introducidos y plantados en el monte de la heredad del Señor? ¿Quiénes son los que van a estar en la morada de Dios, la morada que Él ha preparado? ¿Sabes quiénes? La iglesia de Cristo, la iglesia santa, la iglesia pura, la iglesia que no tiene manchas, que no tiene arrugas, que permanece en la santidad. Esta es la iglesia que el Señor va a plantar en su monte santo, porque mira lo que dice Juan 14, en el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y mira lo que dice el versículo 4. Y dice, y sabéis a dónde voy,
y sabéis el camino. El camino de la iglesia de Cristo es Jesucristo, porque la palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero tristemente la iglesia del Señor Jesucristo se ha desviado del camino donde el Señor la puso. El Señor lavó a la iglesia apóstata antes que cayera en la apostasía, cuando se arrepintió de su pecado. La sangre del Cordero le limpió la mancha del pecado y de la inmundicia y la puso en el camino de santidad, en el único camino que conduce a salvación y vida eterna. Pero la iglesia apóstata miró hacia atrás y vio Babilonia, y lo que antes había dejado le pareció bueno nuevamente y volvió a caer en el camino de la perdición. Ya no está en el camino de la verdad, ya no está en la vida. La iglesia apóstata ha desechado la verdad, porque la palabra poderosa de Dios, el arma que el Señor le ha dado para que se mantuviera santa, para que se mantuviera firme ante las acechanzas de Satanás, la ha soltado. La iglesia apóstata ha menospreciado la palabra poderosa del Señor, se ha ido de la verdad y ha caído en la mentira. La iglesia apóstata está en el engaño de Satanás, cayó en la seducción de este mundo. Se le olvidó aquel episodio en el que el Señor fue tentado por Satanás. Se le olvidó que el Señor Jesucristo fue tentado con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y la iglesia apóstata dijo: sí, Satanás me está brindando unos reinos, y dijo: sí, yo los quiero. Y tras esos reinos está la iglesia apóstata. Está sobre la materialidad, está sobre las cosas efímeras, está sobre esta tierra, se ha plantado en esta tierra. Y ¿sabes qué? La iglesia apóstata puede estar predicando de la venida del Señor, puede estar predicando de juicio, puede estar diciendo que Jesús viene, pero sus obras dicen todo lo contrario. Sus formas de actuar dice todo lo contrario, porque no están dando fruto. Están hablando lo que no tienen en su corazón, porque su corazón lo tienen en esta tierra. La iglesia apóstata, tú que nos estás escuchando, ha dejado la verdad. Se le olvidó que Jesús es la verdad. La han apartado y ya no están en la verdad, en la vida, en la eternidad. Ahora están en este mundo. ¿Y sabes qué? Si nos estás escuchando y tú estás en una iglesia donde te están hablando de la prosperidad material, donde está la doctrina de los nicolaitas, donde está Jezabel, donde están la mirada en esta tierra, huye de ahí. Y si tú eres pastor y estás diciéndole a tus ovejas que Jesús tarda en venir, los estás conduciendo al camino de la perdición, porque les estás diciendo: no te santifiques, no te limpies, porque Él va a tardar en venir. Y tú puedes seguir haciendo lo que quieres haciendo, lo que estás haciendo. Sabes que arrepiéntete, porque el Señor va a venir pronto. ¿Cómo te va a encontrar el Señor cuando venga? ¿Cómo te va a tomar? ¿Vas a estar como luz o vas a estar como tiniebla? ¿Vas a estar apercibido? ¿Vas a sentir las señales o vas a ser tomado como ladrón en la noche? El Señor te dice hoy, si estás en una iglesia de apostasía, si eres un pastor que estás predicando y tienes a Jezabel en tu púlpito, a los nicolaitas y a Balán, arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Gloria al Señor. El Rey viene, hermanos. El Rey viene y se lo reveló a Moisés. Es cierto y no hay duda alguna de que la generación de 70 o 80 años, el Señor se lo mostró a Moisés. Éxodo 15, lo que se fue revelado en el Salmo 90:10, ya había sido dado, las generaciones ya le habían sido mencionadas a Moisés. Deuteronomio 32, dice del 3 al 7, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, eres roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Moisés habla de generaciones. Moisés ya sabía el tiempo de las generaciones y era una exhortación que se hacía a través de este cántico al pueblo de Israel, pero también es la misma exhortación que el Señor le hace a la iglesia de este tiempo que se han metido con los Baales. Es la exhortación de volverse de su mal camino, de colocar la mirada en el cielo. El Rey está a la puerta, hermanos. El Rey viene y está anunciando que es necesario poner nuestra mirada en Él, de arrepentirnos de la apostasía que abunda en este mundo, porque el Rey viene y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, que es una puerta estrecha y que no todos los que andan por ahí diciendo Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos.
Mauricio, el Señor está haciendo un llamado a todos los pastores, no solamente en toda la tierra, sino este programa que es aquí en Barranquilla, a todos los pastores en Barranquilla, porque el Señor está diciendo que ¿cómo sé que estoy en apostasía? ¿Cómo sabes? Por la palabra. Todos los pastores, los concilios que siguen a estos predicadores apóstatas que hemos mencionado en este programa están en apostasía. Y el Señor está haciendo un llamado, porque el Señor tiene el corazón adolorido. El Señor dijo: mi iglesia ha entrado por la puerta de Babel, por la puerta de Babilonia. Y los concilios que el Señor levantó en esta ciudad, que al inicio predicaban la palabra santa, concilios como Boston, como la Cuadrangular, se han apartado y ellos saben que están apartados, pero el Señor les está llamando, el Señor les está diciendo: yo quiero que tú te arrepientas, yo quiero que tú mires tus caminos, que vuelvas a la senda antigua. Cómo se han apartado, cómo se han ido tras los Baales. Oh, cómo no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Oh, cómo se han apartado de mis caminos, cómo han desechado mi palabra. Oh, cómo siguen a los hombres, cómo siguen la doctrina de hombres. Pero yo te estoy llamando, el Señor está diciendo: yo te estoy llamando, yo quiero que mires al cielo, quiero que mires, mira las señales, mira los arreboles en el cielo. Oh, yo te estoy llamando, iglesia, yo te estoy llamando. Yo quiero que te arrepientas. Oh, Señor, estamos clamando por misericordia, pastores que estaban en la sana doctrina y se apartaron y ahora están hablando de restaurar la familia, de restaurar esto y aquello, y hacen largas oraciones como los fariseos, hacen 1 día, 2 días de oraciones y de clamores por cosas corruptibles. Y como decía allí mi hermana Belkis, no están predicando de que el Señor viene, están haciendo más ciegos, más sordos a todos los que están allí en esos lugares. Oh, Señor, mira, pastor, tú que estás ahí viendo, si tú ves este programa, sabes, el Señor te dice: revisa tu corazón, revisa tu alma. Mira las ovejas que están allí, son ovejas. Míralos cómo están en el mundo. Mira cómo se sientan allí con los ídolos. Mira cómo están en el mundo. Son pastores impíos, pastores que le dicen a sus ovejas allí, a los que asisten: ve al mundo, porque tú te santificas tú mismo. Toma la palabra del Señor para pervertirla. El único que se santificó a sí mismo, como dice Juan 17, es el Señor Jesucristo. Y le dice a las ovejas: tú puedes ir a la fiesta mundana, tú puedes compartir con tu familia allí, tú puedes sentarte en la mesa de los ídolos, porque tú llegas a tu casa y te santificas tú mismo. Y el Señor dice en la escritura allí, en 2 de Corintios, dice: salid, pueblo mío, salid de Babilonia, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, templo del Espíritu Santo. Somos todos los hijos del Señor. Santifícate en la verdad del Señor. Su palabra es verdad. Santifícate en la palabra, en el camino y la verdad y la vida, que es el Rey, el Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos estás hablando en este lugar, pastores, iglesias. El Señor nos está hablando. Es tiempo de volver nuestra mirada al Señor. Recuerda mantener tu lámpara encendida. El Rey ya viene. Maranata, el Rey viene. Vemos aquí en una próxima emisión, preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para la venida del Rey? El Señor te está llamando en este tiempo. Las señales que el Señor dio en Mateo 24, las señales del fin,
Las señales de los últimos días de la historia de la humanidad ya están cumplidas. Van a venir 7 años de juicio terribles sobre esta tierra, 7 años de tribulación y de gran tribulación. Pero el Señor Jesucristo en esta hora te está llamando. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has abierto tu corazón a Cristo, es el único mediador entre Dios y los hombres, hoy te invitamos a que lo hagas, para que tú formes parte de esta esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ya todo está cumplido y el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia, puede venir hoy. Si tú quieres formar parte del remanente de la iglesia de Jesucristo, yo te invito a que te arrepientas en esta hora. Dice la Escritura que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice también la palabra en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos ser declarados justos delante del Padre y la única manera es que nos arrepintamos de los pecados y aceptemos a Jesús como único Señor y único Salvador. Tú puedes orar de esa manera conmigo. Padre, yo te doy las gracias porque me has dado vida física y hoy estoy aquí delante de ti con un corazón abierto para poder arrepentirme delante de tu presencia. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de haber hecho mi voluntad y no la tuya. Yo te pido que me perdones, Señor Jesús. Entra a mi corazón, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Yo te pido que entres a mi corazón y lo hagas nuevo. Te pido que me des un espíritu nuevo. Yo te recibo, Jesús, en esta hora como mi único Señor, mi único Salvador, mi único Dios. Y te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo te pido que cuando suene la trompeta yo pueda partir contigo a la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, para vivir contigo por la eternidad. Si tú has hecho esta oración con fe, creyendo en tu corazón, déjame decirte que hoy eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres nueva criatura y eres heredera y coheredera con Cristo. Cristo viene pronto. Cuando suene la trompeta, tú podrás ir con el Señor, con la iglesia, para heredar esas promesas eternas, las promesas de vivir en la Nueva Jerusalén y de vivir en el milenio, 1000 años sirviéndole a Cristo y también una eternidad. Dios te bendiga, Dios te